Bienvenidos una tarde más a la Rueda del Marketing, el momento marketero de la semana en el que hablamos de marketing, diseño, web, posicionamiento y mucho más. Hola Raquel, ¿qué tal? Muy buenas, Eva, aquí encantada una tarde más contigo y con los oyentes. Y hoy además tenemos un invitado de lujo, Daniel García, director de marketing de Adicta. Cuéntanos un poquito. En primer lugar, agradecer la invitación. Muchas gracias por invitarme aquí a la Rueda del Marketing. Es un placer estar con vosotras. Pues nada, soy Daniel García, como habéis comentado, director de marketing de Adicta, que somos un estudio de comunicación corporativa que lleva más de 30 años en el mundo del marketing y el mundo del diseño. Pero además de diseño, sí, hacéis todo relacionado con marketing. Cuéntanos un poco en qué posición está posicionada Adicta, a qué os dedicáis y qué tipo de empresas con las que trabajáis. Pues mira, como te decía, Adicta, venimos sobre todo la parte del diseño gráfico, del diseño del branding, y llevamos pues más de 3 décadas ya trabajando. Madre mía, 3 décadas. Bastante. O sea que estáis desde lo analógico a lo digital. Bueno, antes éramos de imprenta. Pasamos de la parte de imprimir folletos, luego pasamos a imprenta digital y bueno, fuimos ampliando el sector, de los físicos, nos hemos ido adaptando, ¿vale? Yo por mi edad llevo en la empresa por los últimos 4 años, ¿vale? Y desde entonces hemos también mirado un poco, estamos saliendo a las nuevas líneas de marketing digital. Hacemos también la parte de posicionamiento orgánico, lo que sea cualquier museo, big media, parte de campañas, diseño de páginas web. Efectivamente. Pero donde realmente sois fuertes es en la parte de diseño. Correcto. ¿Pero diseño gráfico o branding? Hacemos ambas, pero sobre todo la parte del branding pues somos muy buenos en esta teoría. Pero sí, la verdad que sí. Y tenemos clientes pues súper activos, clientes que podemos usar como por ejemplo Naturgy, como por ejemplo Melody Properties, como clientes grandes. Vale, pero a ver, nuestro público, normalmente nuestros seguidores suelen ser pequeñas empresas, empresarios, CEOs de empresas medianas. Entonces, esto del branding suena muy grandioso, pero ¿es importante solamente para las empresas grandes como las que vosotros tenéis? ¿O cómo afecta esto a las pymes? ¿Por qué es importante también el branding? Acércate al micrófono porque me da un miedo, pero luego no se nos escucha bien. Pues nada, como sabéis, el branding es súper importante. Es muy importante al final cuando tienes una empresa grande, sí, sobre todo si es una multinacional, tienes que estar presente en diferentes mercados, con diferentes públicos y tiene que ser productos un poco más de la homogeneidad, por así decirlo. Pero para una empresa pequeña es claramente determinante. O sea, no es lo mismo que tu apariencia y la manera que tú te muestras en mercado de tus clientes sea de una manera profesional, de una manera bien establecida y bien compacta, a bueno, pues que se haga de aquella manera y con una calidad profesional. Ya, pero ¿qué es branding? Es decir, porque claro, yo creo que aquí vamos a empezar por el principio. Branding no es un logo. Es mucho más que un logo. Eso es. ¿Qué es branding? El branding, yo lo definiría como la manera en la que tú eres capaz de expresarte y comunicarte para el mercado, para tu público objetivo. Eso implicaría desde luego sobre el logo, como el tono de la forma en la que hablas, como la tipografía, la manera en la que estás presente y cómo estás. Es decir, abarca un conjunto de elementos. Es como te vas a mostrar al exterior a través de tu imagen, pero no solo de la imagen, también de la comunicación. Cuando hacemos un plan de branding, pues decimos, pues en redes sociales deberías hablar en estos tonos, en estas formas. Los canales de comunicación deberían de ser estos. Habla de tú, habla de redes, ¿no? Que se van a utilizar como las campañas. La web deberías de trabajar ese tipo de imágenes porque vamos acorde con tu cliente objetivo. No utilices nunca este tipo de frases directas, ¿no? Es un poco, se trabaja todo en general. Y la parte previa, como yo decía, es una parte analítica, que es comprender bien la marca, pero no solo de diseño y cómo vamos a hacerlo. ¿Y cómo afecta el diseño en toda la percepción que van a tener luego el cliente de nuestra marca? Pues en cuanto al diseño, yo diría que para la percepción es la clave del diseño. Como decíamos antes, si tienes un diseño elegante, un diseño no elegante, al final tiene que estar, como decíamos, alineado a tu público objetivo. Y que sea que al final que sea todo coherente, que sea todo pues, y que además el branding te ayuda a diferenciarte de la competencia, a posicionarte en el mercado, ¿no? O sea, al final es muy importante, antes lo hablábamos en un café que nos hemos tomado, ¿no? La importancia de si quieres llegar a un cliente objetivo X, que la marca esté acorde. Si queremos llegar a un cliente premium, pues tenemos que tener una marca que evoque servicios premium y entonces es una forma también de diferenciarte. De hecho, creo que los pequeños no saben aprovecharse bien del branding, piensan que es un dinero que tiran un poco a la basura, cuando realmente ellos es donde más cabida de diferenciación tienen, porque al final si es una multinacional, todas las grandes multinacionales invierten en branding. Claro. Con lo cual es muy difícil, es cuando yo digo a mis clientes, a ver, hacer una campaña de Coca-Cola es jodidamente difícil, pero hacértela a ti que no haces nada es mucho más fácil, ¿no? O sea,
dar resultados a alguien que va a hacer un canal es mucho más sencillo que hacer una imagen, una campaña Coca-Cola que ha hecho aprobado 300.000 personas. Pues el branding es igual. Si una panadería de barrio tiene bien trabajado el branding, es mucho más fácil que se diferencie y que haga el efecto wow con el resto de panaderías que tienen, ¿no? Porque seguramente ninguna panadería del barrio lo se trabaja. Claro, y por ejemplo, eso, ¿cómo puede una empresa pequeña diferenciarse de la competencia, ¿no? A través del branding o del diseño. Pues el primer paso para mí sería entender un poco de a qué te dedicas, a quién vas a comunicar y qué es lo que quieres comunicar. Y a partir de ahí sería pues buscar a profesionales, porque al final esto es como el copia, porque al final todo el mundo sabe esto, todo el mundo sabe radio, todo el mundo sabe hacer un logo, todo el mundo tal, y la cosa no es ni mucho menos tan sencilla. Como te digo, el segundo paso, cuando tienes claro lo que quieres hacer, a dónde quieres ir, pues sería cómo lo vamos a hacer, y ahí sería muy profesional el que pues tiene que empaparse bien de la marca, de los valores, de lo que queremos transmitir, y tiene que materializarlo en una comunicación eficaz. Claro, porque dices justo, Daniel, me pasa también mucho con los clientes, esto no es solamente ponerse y hacer un logo, ponerse y maquetar el vinilo del coche. ¿Qué hay previo a eso? O sea, cuando nos metemos en branding, nos metemos en marca, ¿qué hay además de sentarse a diseñar o coger un programa y hacer un diseño? En cuanto a la comunicación, por ejemplo, de documentos y demás. No, más. No, el concepto creativo. Eso es. O sea, que como Chao, tu compañero, nos comentábamos en el programa anterior, que justamente eso es lo que la IA quizás no puede hacer. Sí que te hace la parte inicial un poco del primer pequeño paso para tirar aquí, pero toda esa parte emocional que tiene que volver al logo, ¿no? Lo que estás haciendo. Claro, no, y entiendo que hay una parte de análisis de la competencia, de, no sé, de conocer los valores, ¿no? Como tú dices, esta parte de los valores de la marca. O sea, hay una parte previa de análisis. Eso es. En el mejor de los casos, cuando es una marca que es una marca nueva y el cliente en cuestión pues, lo tiene trabajado, por lo menos sabe a dónde dirigirse, pues eso es genial porque trabajamos mucho más activo de eso y ya es pues aterrizar un poco las ideas abstractas que se pueda tener. Efectivamente, todo esto, como hace el análisis que hacemos, pues se mezcla activamente con la competencia, depende también de las herramientas, un poco como lo queramos ver. Nosotros al final, como llevamos tanto tiempo y tenemos objetivos tan buenos, hacemos estudios. Así, by the way. Sí, trabaja al final con un estudio muy pormenorizado y trabaja diferentes elementos. La competencia es un factor que tiene en cuenta, sí, pero luego también ellos seguían mucho por sensaciones. ¿Vale? Al final, porque tiene una parte muy emocional. Sacamos el tema de la IA, ¿no? Por ejemplo, el tema de la IA es muy importante cuanto para automatizar procesos, la calidad de trabajo, pero de cara a humanizar una marca, darle ese calor que al final es lo que te va a acercar de un público objetivo, eso. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Creo que, claro, como tú dices, trabajas con marcas grandes y eso tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas, pero creo que las marcas grandes tienen mucho más trabajada esa primera parte, de dónde estoy, qué es, cuál es mi mensaje, con lo que me diferencio. Claro, pero eso es la lucha. Claro, siempre que tenemos con los pequeños, porque también lo tienen que hacer. En el típico plan de marketing que hablamos de, es fundamental. Antes de hacer una web, tienes que tener un plan de marketing, con un branding, el a quién vendo, ¿no? Supongo que tu cliente sabe a quién vende. Muchas veces llega la empresa pequeña y no, a todo el mundo. No, tu cliente no es todo el mundo, ¿no? Entonces, sí. Pues especialmente, por ejemplo, como comentabas, al final tenemos el brandbook, al final te basas al final en el manual de marca. Sí, no como cuando le pido ya pequeño el logo me lo pasa en un Word, ¿no? Sí, aquí te paso el logo y te pasa en un Word y así me dice y los colores con los comparativos, los pantones, los tíos. ¿Qué? Pues naranja y amarillo, Eva, pues naranja y amarillo, ¿no? Muy bien. No, a lo mejor ese tipo de problemas no los tienes, pero ¿qué otros problemas? ¿Tú los tienes o sí, Dani? ¿No los tienes o no? Sí, exactamente. Ya también tenemos clientes que no son como, o sea, el core de pues es ese tipo de cliente, pero también tienen batería, pero sí. Y para eso, por ejemplo, nos gusta mucho hacer un manual corporativo. Nosotros ponemos el diseño, trabajamos mucho con nuestros clientes, al final, de hacerle un manual de uso. Y si al final ya tiene que hacer los presupuestos limitados, y al final nos gusta aportar valor al cliente. Quiero decir, si por ejemplo en las redes sociales tienes una persona en tu entorno, un trabajador que más o menos se desempeña, pues yo por ejemplo a lo mejor un calendario editorial y ya en ese manual inicial le hacemos pues unas plantillas, unas guías de uso de cómo tiene que aplicar. Claro. De tal manera que al final el parte del presupuesto que tengan que invertir que se vaya en cosas que realmente sean técnicas y que utilizar los recursos propios, nosotros también trabajamos mucho así, para que ellos realmente aportemos un valor que luego se lo puedan llevar. Porque eso no, sino claro, si no el pequeño es imposible. Es lo que tú dices, si hay presupuesto para todo, fenomenal.
almacenaje y tal, pero eso es Pero sí que por lo menos que entiendan que es fundamental hacer lo que dice Dani, ¿no? Ese estudio de branding, porque aunque luego es verdad que luego no es inamovible, que con el tiempo la empresa cambia, tu cliente potencial cambia, el mercado cambia, y se hacen los famosos rebranding, ¿no? Porque a veces hay que adaptar ese logo o esa imagen que habíamos pensado inicialmente para nuestra empresa y dar una pequeña vuelta para adaptarlo. Bueno, Correo lo ha hecho, que todos sabemos los millones de presupuestos que maneja Correo, ¿no? Coca-Cola, Fanta, bueno, es una barbaridad de todos ellos, al final se tienen que adaptar. Pero que es fundamental porque tú puedes tener una idea muy buena, puedes tener una web de puta madre, pero si no tienes un logo que te represente, que realmente capte la atención de la gente, al final estás teniendo muchísimo folle. Sobre todo, el logo es clave, sobre todo para la referenciar y para que la gente te recuerde, para que tu público te recuerde. Que no que tenemos la frase de que nosotros no hacemos logos, sino que creamos marcas memorables. Porque al final es eso, es ser capaz de ver la continuidad a largo plazo y esa frase que lo que se presente. Claro, porque se trata de que al final la marca trabaje con el propio isótopos, no me acuerdo cómo se llama. El dibujito, ¿no? Para los que no sepan, es que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que tengo el solecito de perfil en el círculo, la idea es que al final, el día de mañana, solamente con el propio dibujo, la gente sea capaz de reconocer cómo le pasa a Nike. Que Nike ya no tiene Nike debajo, sino que trabaja con... Y sobre todo la aplicación de la marca, que también es una cosa que muchas veces ven proyectos creados y no es lo mismo una marca, por ejemplo, de marketing digital, que simplemente probablemente son toallas principalmente a eventos digitales, a si tienes también tipo de textil, si es una marca de ropa. Y luego tienes también diferentes... Bueno, pero tiene que estar siempre pensado para todo, porque al final una agencia puede hacerse unas camisetas para un podcast o para una carrera. Me sorprendería también. Claro, sí, lo sé. Lo conozco muchas veces que digo, joder, y luego es que no están pensados y que, pues, que sean sencillos, que sean fáciles de retener y luego fácil de aplicar en cualquier soporte, tanto digital como analógico. ¿Qué más cosas tiene que tener la gente? Vamos, por ejemplo, al marketing o a la parte digital ya, ¿no? ¿Qué elementos debería una pyme pues, tener en cuenta para tener una imagen que sea reconocible en redes, en web, a nivel digital? Pues sobre todo te diría que hoy en día que tenemos tantos canales a disposición y esto, pues tenemos muchas herramientas a nuestra disposición, que sea consistente y que sea coherente. Claro, que tenemos la misma marca que sea en los diferentes canales donde el usuario nos pueda contactar, pues al final que sea una marca que se respire con los colores, el mismo logo, y si no es el logo, se utilice el isotipo. Es decir, la aplicación de los elementos de marca de manera coherente en todos los canales. Claro, sea online, offline o en toda la... ¿Y qué importancia tiene el color? Pues súper importante. Sí, es súper importante, depende del sector. Si estás en un sector médico, por ejemplo, pues vamos a trabajar más con el sector blanco, el sector verde. Está muy moda, tengo que volver a azul, que ahora está un poco acá, que un poco más en desuso, está más cuando eso es. Pues, por ejemplo, también, si estás hablando, a lo mejor quieres tener un poco más de agresividad, un poco más de consistencia en la marca, pues utilizar negros, blancos y rojos, funciona muy bien. O sea, los colores son muy importantes en la comunicación, pero eso es tanto porque las marcas. tienes, claro, los colores tienen significados y despiertan emociones. Exacto, porque despiertan emociones, es lo que tienes. No vale eso de, es que a mí me gusta más el naranja, hazme luego el naranja. Claro, pues a ver. Si o bueno, no debería valer. No debería valer, si la justificas sí es un poco en la línea, pues genial, creo que sí. Pero es cuéntame cómo tú vistes cada día, es decir, las marcas de esa empresa nos hacen buenas personas. La primera impresión, el que tú tengas una buena apariencia, habéis trabajado el diseño en el tema de la empresa, o que estés bien vestido, que tengas un vestido que vayas acorde, pues son cosas que a mí suman, creo que sí. Y los colores son importantes. No, y que es importante porque tocas esa parte racional que intentas tocar también con el branding, ¿no? Que cuando la gente entra, igual cuando entra a tu web, no va a leer directamente, sino lo que le va a traer la parte visual, los colores que utiliza, ese tipo de letra, la primera impresión, esa impresión de, uy, me parece que son profesionales, uy, me parece que no. Es súper importante, por ejemplo, a nivel de mídia, por ejemplo, tenemos colores cuando vamos a la landing page. Yo soy un poco, no me gusta nada que haya colores muy vivos en la landing page, porque tengo la sensación, depende de quieras, puede que la sensación de urgencia esté bien, pero si la sensación del alma de tal, a lo mejor no te interesa ese tipo de colores. Es decir, depende de qué quieras conseguir. ¿A qué estado emocional quieras llevar al cliente, ¿no? ¿A qué estado le quieres llevar? Eso ya no es tanto a nivel marketing como a diseño en sí, el diseño de la página web. Claro, pero luego toda la parte de diseño gráfico tiene que estar basada en el branding, ¿no? Es decir, si vamos a hacer una creatividad para las redes sociales, aunque no pongamos el logo, tiene que respirar el branding. O sea, al final la gente cuando vea ese diseño tiene que decir, joder, eso es la Vinta, porque sus colores, su tipo, su forma, o estos ya dos colores, ¿no? Porque lo ves y dices, es que transpira
la imagen de marca de la clienta. ¿Y cómo de grave es cambiar la imagen de una empresa de la noche al día? Es traumático, o sea, estoy escribiendo poquito a poco y aterrizarlo bien también, pues lógicamente depende de la empresa y también del tipo de soporte. Si quieres hacer un soporte, no es lo mismo una tienda online que una tienda física. Si tú ya tienes toda tu marca puesta en un montón de elementos que has invertido a nivel de producción, pues hombre, todo tiene su contra, a ver si todo se hace más costoso. Con lo cual, luego se puede hacer un rebranding, se puede hacer un rebranding, pero siempre y cuando sea necesario. O sea, sea necesario porque no estamos tampoco obsoletos, porque le queremos dar una nueva limpieza de cara al logo, lo que pueda ser, vale, pero que sea necesario, no hacerlo. Ya, no sé si te pasa a ti, pero para mí uno de los trabajos más, bueno, menos satisfactorios, no voy a decir más horribles, pero de los menos satisfactorios es hacer un restyling de logotipo. O sea, menos satisfactorio en el sentido de lo que es más difícil, porque al final muchas veces hay marcas que saben que tienen que modernizarse porque, bueno, pues todo tiene una vida útil, ¿no? Y ya hace 25 años ya no representa a la marca y tal. Pero, jolín, es uno de los trabajos más difíciles, ¿no? Porque al final hay cierto cariño por ese logotipo. Y que luego no sabes lo que espera el cliente, ¿no? Porque muchas veces te pones y un restyling. Y dices, pues es que le han movido 2 patas a la N. Y dice, ya, bueno, es que esto está el restyling porque la N. Entonces ya me dice, ¿por qué la subir la ruleta? Porque la N no está así, significa. Y el cliente tendría que decir, acá te cobran 2.000 pavos por ponerme la N recta, ¿no? Y tú, se lo das a argumentar, pero él no entiende. Entonces, también yo creo que es muy jodido la parte del para mí es una de las partes más complicadas. Todo lo que es subjetivo de lo que tienes que dar también en emociones del cliente es más complicado y tienes que ir a un fino. A nosotros también nos gusta un poco pues ir con diferentes propuestas iniciales y si vamos a hacer una cosa un poco más agresiva o estamos destinando más recursos a una propuesta completa, llevarlo más trabajado con el cliente o intentar ir un poco más de la mano. Y sobre todo justificar esa parte emocional. Mira, nosotros nos ha pasado hace poco, hemos entregado un diseño de marca, un branding, que nos ha faltado la justificación emocional. Y eso nos ha conllevado que el cliente no entendiera lo que le estábamos presentando. Fue un error de agencia que dimos por hecho que se entendía perfectamente y el cliente no lo entendió. Por lo cual, cuando llegó a manos del cliente decía, no. Porque claro, no todo el mundo o sea, no todo el mundo es capaz de ver lo que tú estás viendo hasta que no se lo explica. Luego se lo explica y dice, hostia, sí es verdad, ¿no? Pero entonces creo que esa parte de justificación emocional de por qué haces eso, por qué tiene estos colores, por qué está metido en esta caja, por qué es este tipo, ayuda mucho a entender a la gente que está fuera del sector. Nosotros, por ese aspecto, lo que hacemos es una presentación final de cómo hemos hecho la realización del cómo hemos creado el logo, por qué hemos utilizado esta tipografía y no otra, y es una explicación, o sea, explicarlo bien. Sí, muy explicado, pero no es pero sí que está bien que el documento que se lleve luego para verlo en casa o con la gente esté bien explicado y que se vea claramente de dónde ha salido y por qué. Totalmente. Y ahí me dedico un poco a la parte del branding, porque es importante, porque luego las empresas cuando van a trabajar con un diseñador gráfico, con una persona que les vaya a hacer los crismas de Navidad, o me da igual lo que sea, si tienen un documento, aunque sea sencillo, con los códigos de color, la fuente, el logotipo, hacen que todo el mundo respete la marca y que luego la marca esté igual. Entonces, es muy importante que pidáis siempre y solicitéis a las agencias un mínimo manual de uso del logo y de lo que es la identidad de marca, porque eso va a permitir que no se... sí, que haya coherencia. Que haya coherencia y que no se trabaje mal con esa marca, porque al final el que haya una capa de aire alrededor del logo, que no pueda estar pegada a ciertos tal. Eso parece una pijada, pero luego ayuda mucho al diseñador y al creativo de esa agencia a poder hacer los trabajos. Incluso también el cómo te percibe el cliente. Porque al final, nosotros conocemos clientes en el sector también médico y nos vamos a una clínica pública estética o de más. Hay muchos documentos que ellos tienen que firmar, el paciente tiene que firmar en cuanto a eximir la responsabilidad, en cuanto a explicarte bien lo que se va a hacer el tratamiento, cómo va a ser. También se le da luego, por ejemplo, pues un estudio al final de cómo ha sido antes de la cirugía. Quiero decir que hay un montón de elementos que no tienen nada que ver de que tú como paciente tú lo veas bien la marca, bien definida, bien establecida y bien aplicada, a que te encuentres un documento que le ha hecho la chica de recepción de esa manera, el chico de no sé qué lo ha hecho de otra manera y de otra manera. Yo creo que además, una de las cosas en las que más ayuda el branding es a generar la sensación de confianza y de seriedad en una empresa, ¿no? Lo que decías, una línea
cosa ahí puesta, tal. O, por ejemplo, que hablábamos el otro día, mucha gente que dice, yo quiero diferenciarme de la competencia, ¿no? Hablamos de los pymes, ¿cómo nos diferenciamos? Y luego es un logotipo que se ha bajado de un banco de imágenes. Pues ahí falta una coherencia que al final eso, el mercado, joder, y que si quieren llegar a ser grandes tienen que pensar en grandes, y tienen que pensar como los grandes. Es decir, no hace falta que te gastes una millonada en un logo, no hace falta que te gastes una millonada en la web, pero tienes que parecer grande. Yo tenía un jefe que cuando empezamos a un competidor siempre me decía, es que parece que somos 50, es que tiene que parecer que somos 50, somos dos en la empresa, es que parece que somos 50 personas trabajando, porque la gente confía en lo grande, en lo profesional, no en el mindundi que ha montado cualquier cosa de la casa. Y que te puedes enviar muchas veces dónde se te va el dinero, o por ejemplo a nivel de campañas, el típico botón que se conoce de tirar el dinero, de Instagram, sí. promocionar publicaciones. Y te estás dejando el dinero al final y realmente no te has ahorrado un poquito de 3 meses, necesitas un poco mejor. Vamos, y es una cosa que es un pago único, digamos, una cosa que tú inviertes y que tiene que pasar bastantes años hasta que necesites. Y en las cosas bien hechas, pues bien quedan. Claro, al final para mí creo que lo que deberían quedarse los oyentes es no es un gasto, es una inversión. O sea, esto es como cuando vas a comprar el mueble del salón y dices, bueno, pues a lo mejor está muy dedicada para algunas cosas, pero a lo mejor en el colchón, pues chicos, sí que esto me va a durar 15 años. Entonces, no tengo que gastar 300 euros, gástate 2.000 y duerme como un señor durante toda tu vida o durante esos 15 años. Esta parte de la base, que tú puedes hacer una campaña que lo veas en redes sociales y haces una presentación muy buena, y si vas con su botón de lista súper bien orientada a la campaña, te das con un dineral. Y luego llegas a la web y tú ves que el logo, el ativo, o sea, ves cosas raras que no te dan sensación de profesionalidad. Y lo ves efectivamente. A ver, Dani, cuéntanos, no sé si se puede decir, pero ¿nos puedes contar algún logo que haya hecho Arista que se ha reconocido? Pero luego lo he dicho ya fatal. Ahora dice no, no te lo puedo contar y no te estoy aquí chafadas. A ver, sí, hemos hecho, o sea, sobre todo, como te digo, trabajamos mucho con clientes corporativos, con los cambios en este caso son pequeñitos. Sí que, por ejemplo, cada vez que surgen algunas líneas de negocio diferentes, por ejemplo, pues sí que nos lanzamos a concursos, muchas veces nosotros lo hacemos. Pues bueno, por ejemplo, la adaptación del logo, una que creo que es una de las más grandes de España, por ejemplo, pues nosotros tuvimos una derivación del logo, por ejemplo, la propaganda de la marca nueva. Hostia, qué guay. Entonces sí está. ¿Y alguna cosa que nos puedas contar de proyectos que te hayas enfrentado a nivel de branding complejos? ¿Alguna anécdota, algo que nos puedas contar de, mira, no voy a decir el cliente, pero nos pasó esto con un branding que fue complicado? Pues por ejemplo, a veces tenemos un poco de días de aflojas, porque otra cosa que hacemos somos vanguardias, somos modelos de marca que se llama, usamos el comentarista, pero como se llama, que básicamente pues, somos los modelos guardianes de nuestra medida de su marca, es una que estudiamos. ¿Qué pasa? Que si hay alguna otra agencia que es algún tema de diseño, pasa por aquí. Claro. Y muchas veces pues toca ahí tiras de aflojos al final con otras agencias de mira, no, pues esto lo estoy aplicando, manual y a veces es un poco. Pero es el registro de marca, ¿no? Bueno, es que no hemos hablado del tema de la importancia del registro de marca, que no lo hemos hablado, y es una de las cosas en las que cogen muchas pymes, y es que no registran la marca, y luego tienes problemas, ¿no? Y por ejemplo, muy grandes, y además no solamente mucha gente se piensa que pues, es una empresa grande que tiene que registrarse, que no. Y que luego cada vez hay más gente que está más informada de este tipo de cosas, de mucho pícaro, y a nivel de competencia ve un poco cómo lo tiene el competidor y si lo tiene registrado, pues se puede registrar, y es una faena grande. Sí, a mí me pasó con un cliente, porque igual que las marcas, yo siempre lucho mucho con mis clientes que cojan los dominios el .es y el .com, porque tuvimos un cliente muy grande que tenía el .es cogido. Y durante muchos años trabajó durante el .es, y entonces la competencia cogió el .com. Y entonces, lo voy a hacer la marca, él era en singular y puso en plural en .com. Se derivó todo el tráfico, todo el trabajo de 1000 años de posicionamiento, de imagen de marca, todo. Claro, y además que tampoco, o sea, registrar una marca no es... No, eso... Y el dominio cuesta 15 euros al año. Yo siempre digo, por favor. Registrar una marca no sé qué coste, pero depende si lo haces a nivel europeo o a nivel de España, pero tampoco te vas a, o sea, no sé si son 500 euros o 600 euros los cuantos años. Menos, yo creo que menos.
lejos No, es que acá no tiene el mismo costo que tú cojas simplemente el logo, que también está registrado todo lo de eso. Lo registras también, por ejemplo, ahora si tienes una marca de ropa, pues no es lo mismo que tú necesites hacerlo para una clase de merchandising, otra clase sería textil, otra clase sería para los más elementos que tengas ese registro, más. Claro, pero bueno, por lo menos un mínimo, ¿sabes? Para tener registrado lo que te puedan hacer otra botánica. Eso es. En su clase correspondiente, que lo registrarán. Muy bien, pues ha sido un placer, Dani. Pues nada, así ya sabéis que los pequeñitos hacen caso de lo que se hace para los grandes, para que así no tengáis luego malas. Muy importante invertir en branding, en imagen de marca, registrar las marcas y trabajar todo lo que es de imagen corporativa. Sí, Daniel, ¿quieres dejarnos la web o algún sitio para que puedan nuestros oyentes también echar un vistazo? La agencia Manita, ustedes que de ahí pueden encontrarnos para lo que necesiten. Y bueno, las redes sociales también de la empresa. Lo pondremos de todas formas todo en la descripción del podcast para que lo puedan tener ahí. Muchísimas gracias, Dani. Ha sido un placer. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente.